Buenas tardes, secretario. Bienvenido al Senado de la República. Para la política exterior de México no hay tema más importante que la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior. Con la intervención de mis compañeros está claramente demostrado. Por eso es que quiero hacer mi intervención en 4 más planteamientos sobre 4 temas importantes en orden de importancia, y el primero es este tema del fortalecimiento y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, en Estados Unidos hemos visto un endurecimiento de sus políticas migratorias, secretario, en perjuicio de la comunidad mexicana de ese país. En particular, preocupa a esta soberanía el aumento de los arrestos de mexicanos indocumentados. Con esto en mente fue que el Congreso de la Unión aprobó a principios de este año un aumento extraordinario del presupuesto de la Cancillería, por supuesto con el objeto específico de fomentar la protección consular en Estados Unidos. Conocemos a fondo la labor consular y estamos seguros, o queremos estar seguros, que estos recursos se están utilizando de una manera correcta. Más sin embargo, me gustaría que nos compartiera a qué programas se está dedicando este presupuesto, así como algunos resultados concretos de sus acciones en Estados Unidos y, por supuesto, en beneficio de nuestros connacionales. Por otra parte, está el tema de un posible retorno masivo de mexicanos a nuestro país. Es imperativo que la Cancillería y el Gobierno de México en su conjunto estén preparados para tal caso. En este sentido, le agradecería que nos compartiera qué acciones está tomando la Cancillería en conjunto con alguna otra dependencia, por supuesto, del Gobierno federal, para hacer frente al retorno de los mexicanos, tomando en cuenta que más del 90% de nuestra población en el exterior se encuentra precisamente en Estados Unidos. Por eso aquí ha sido un tema central. Y como aquí ya se mencionó, se tiene bien identificado en los consulados de México a todos los jóvenes mexicanos conocidos como Dreamers, que podrían ser sujetos de deportación, y que específicamente me gustaría saber cuál es la estrategia y la dirección que está llevando a cabo la Cancillería para velar por los intereses de los derechos de ellos. Usted ya dijo aquí, secretario, que para nosotros es un ganar, y por supuesto para Estados Unidos, que no lo ve, es un perder ese talento de estos jóvenes. Como segundo tema, en redes sociales, es importante para la comparecencia de hoy ver el tema de la ley SB 4 de Texas. Actualmente más de 2,5 millones de mexicanos viven en Texas. Esto lo convierte en el segundo estado donde viven más mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, aproximadamente 8 millones de mexicanos visitan Texas anualmente. Tomando en cuenta el gran número de mexicanos que viven y visitan este estado, resulta, por supuesto, de suma importancia la entrada en vigor de esta ley SB 4 de Texas, que, si recordamos, pues es similar o incluso más agresiva que la ley SB 1070 de Arizona. Citando un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado el 8 de mayo de este año 2017, leyes como la SB 4 criminalizan aún más este fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial que se ven día con día en Estados Unidos. Esto hace presente que nuestros paisanos en Texas actualmente enfrentan un ambiente particularmente hostil. Secretario, me gustaría saber qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para revertir esta ley que puede afectar a un gran número de mexicanos en Estados Unidos, cosa que usted ya un poco abundó en este tema. ¿Qué acciones específicas ha emprendido la Cancillería y los consulados en Texas para prevenir y atender casos en los que los mexicanos sean criminalizados o discriminados a consecuencia de esta ley y de todas las que ha emprendido el presidente desde su inicio? En un tema no menos importante y de una manera general, a todos nos importa, por supuesto, esta negociación integral que se ha dicho en todos lados con Estados Unidos. Y en este tema, un poco para concluir mi intervención y de manera general, usted ha señalado que la negociación con Estados Unidos es integral y que incluye ámbitos como el económico, comercial, muy importante, la seguridad y el de migración. Sin embargo,
hay señales de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte no avanza como quisiéramos, e incluso la iniciativa privada en México ha planteado ya como un escenario factible la terminación de dicho tratado. Tomando esto en cuenta, ¿cómo afectaría, por supuesto, el resultado negativo de estas negociaciones a la cooperación que mantiene México con los Estados Unidos en materia de seguridad y de migración? En caso de dar por terminado el tratado, seguiremos cooperando en estos otros ámbitos que también son clave para nuestro país. En este mismo tenor, hoy mismo precisamente, el presidente Donald Trump amenazó de nueva cuenta con cancelar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, según como una estrategia para la renegociación en un mejor acuerdo, según él, entre México y Canadá. Esto ocurre solamente a un día, secretario, de que los equipos de negociación de los tres países inicien en Washington la ronda de 4 pláticas de esta renegociación del tratado. En este sentido, también me gustaría saber en relación qué corresponde o qué sigue de en este tema, pero por supuesto a esta relación México-China. Si estamos viendo esto en el tema del Tratado de Libre Comercio y de cómo se han venido resolviendo las cosas, en este tenor, pues es importante las declaraciones y las acciones que durante la actual administración han generado que la percepción del rumbo de la política exterior en nuestro país hacia el continente asiático haya cambiado, donde la República Popular de China ostenta uno de los principales logros obtenidos, más sin embargo, en el 5º informe de gobierno solo nos da un pequeño esbozo de los alcances de la estrategia, usted también aquí ya lo comentó un poco, limitándose a mencionar que en materia de política exterior se continúa profundizando la interlocución política de alto nivel con la República Popular de China. Es importante por ello, pues por supuesto, conocer en esta Cámara cuáles son los logros obtenidos del seguimiento a la dinámica de contactos directos entre las empresas China y México para impulsar, por supuesto, una agenda económica orientada a resultados bajo un proyecto asiático, mejor conocido como la nueva ruta de la seda. ¿Qué busca rescatar dicha ruta por tierra y mar? Esta información resulta, por supuesto, muy importante para saber dónde se encuentra parado nuestro país y cuál es la posición de México ante el modelo económico de la República Popular de China, así como de los avances para alcanzar una mejor diversificación comercial. Por sus respuestas de antemano, le agradezco. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el señor canciller. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rocha. Son varios temas. Primero, con respecto a el uso del presupuesto incremental que se le dio a la Cancillería, reitero nuevamente el agradecimiento al impulso que le dio el Senado. Hemos presentado al inicio de la comparecencia el informe detallado cómo se está gastando, se está invirtiendo este dinero. Le puedo decir que el rubro más importante es el rubro de protección, que en buena medida es protección jurídica. Y lo ejercemos por 2 vías, mediante abogados directamente contratados por la Cancillería a través de los consulados o mediante asociaciones, convenios que tenemos con organizaciones muy diversas de la sociedad civil norteamericana, desde organizaciones nacionales como la ACLU, que es una de las protagonistas que ha generado los litigios que han echado para atrás algunas de las órdenes ejecutivas del presidente Trump, o por ejemplo la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que tiene uno de los programas más eficaces en materia de diagnóstico migratorio y que ahora lo estamos extendiendo nuestra colaboración hacia otras áreas de la Unión Americana. El reporte, insisto, está a su consideración. Indudablemente los programas tienen un efecto y tienen un efecto positivo. En primer lugar, para que el migrante que se acerca a la Cancillería conozca su situación, porque muchas veces el migrante puede tener una noción vaga o incorrecta de cuál es realmente su riesgo migratorio y sobre todo de cuáles son sus opciones. Por ejemplo, hemos encontrado casos a través de este proceso de diagnóstico individual en el cual algunos de los muchachos DACA o Dreamers ya califican para la ciudadanía
y no han iniciado su proceso porque están amparados en el DACA. Y lo que les aconsejamos y les proveemos abogados en caso de que sea así de su elección, el que inicien el trámite de ciudadanización porque ya son elegibles para ello. La ley migratoria tiene complejidad y esto ha funcionado. Son más de 500,000 casos que hemos atendido ya en este periodo de febrero a octubre, a principios de octubre, en los que llamamos la ventanilla de defensoría jurídica, de defensoría del migrante. Nos está sirviendo también el presupuesto para dar una mayor asesoría en materia de protección financiera. Uno de los grandes retos es la protección del patrimonio ante un acto de deportación. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con los vehículos, las cuentas de banco, el menaje de casa? Y ahí hemos expandido nuestra ventanilla de asesoría financiera para que tomen medidas aquellos que están en riesgo de deportación o simplemente como una buena práctica y sepan qué hacer en el momento que ocurre la deportación. O sea, la deportación puede ser también un fenómeno traumático en términos de la pérdida de patrimonio, de un patrimonio constituido. Y por cierto, algo que también nos ha funcionado es en nuestras delegaciones, en las oficinas de delegaciones, en las entidades de la República, hay muchas consultas de los migrantes a través de sus familiares. Y esto nos ha permitido estos recursos expandir nuestra capacidad de respuesta en las propias delegaciones. Muchas veces son los familiares en México los que se acercan a nosotros y no necesariamente en el consulado, por distintas razones. Realmente es algo que nos ha permitido tener una capacidad relevante y el presupuesto para el año que entra afortunadamente amplía los recursos de la Cancillería para seguir con esta actividad. Me pregunta usted por los programas para el retorno. El retorno tiene dos retos importantes. El primero tiene que ver con el momento del retorno, cómo se protege al patrimonio, qué ocurre con los hijos, qué ocurre con la familia, porque muchas veces la deportación implica una separación familiar. Y ahí es donde la labor del consulado se vuelve muy importante. Y muchos de los programas que estamos haciendo tienen que ver con la asistencia al retorno. Una segunda parte es cómo se asiste, más allá de la protección de los bienes, cómo se asiste el traslado. El traslado de la persona lo hace directamente el gobierno de los Estados Unidos, pero el traslado de la familia y de los bienes materiales requiere asistencia. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con el SAT en aduanas para que esto sea algo fácil y que no tenga los obstáculos administrativos de la franquicia de importación libre de impuestos. Se han tomado una serie de medidas administrativas que facilitan el retorno. Y finalmente, el reto más importante del retorno es la incorporación exitosa a la sociedad mexicana, que implica revalidaciones, y aquí la acción legislativa que el Senado promovió para facilitar las revalidaciones ha tenido un efecto muy importante. La emisión de documentación, el hecho de que haya documentos de identidad que sean válidos en México. Hay, por ejemplo, estados mexicanos que todavía no reconocen la validez de la matrícula consular. Es algo que estamos trabajando con las entidades federativas, con la CONAGO, para que se reconozca, porque muchas veces es el único documento que tienen. Estamos emitiendo pasaportes para que regresen con un pasaporte, con un documento válido en México. La credencialización del INE está creciendo. La cifra más reciente que tenemos supera ya las 170,000 credenciales emitidas, que también es un documento de identidad importante, más allá del derecho del ejercicio del voto. Y tenemos, por supuesto, los programas de incorporación a escuela o a trabajo. Uno de los programas que más han llamado la atención de los migrantes es la Bolsa de Trabajo en México. Estamos estableciendo ya, lo iniciamos en algunos consulados de manera piloto y tendremos antes de que termine el año, en todos los 50 consulados tendremos una bolsa de trabajo para gente que quiera regresar a México o que tenga que regresar a México a trabajar. El reto más importante son las referencias, porque no conocen mucha gente en México. Entonces, ¿cómo hacemos que las referencias que obtengan en Estados Unidos sean válidas en México? Y ahí la Cancillería puede jugar un papel importante y lo estamos jugando. Es decir, es un conjunto de acciones, muchas de ellas sugeridas por los propios migrantes, y aquí lo más importante es el contacto permanente de nuestro equipo consular con los migrantes que nos alertan de estas cosas y por supuesto esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos con muchas otras dependencias como usted lo señala. Yo insisto, la condición de los Dreamers es una condición particular. Es un hecho que son muchachos
que si deciden regresar a México o tienen que regresar a México, probablemente encuentren mejores oportunidades que el migrante promedio que regresa. De entrada, todos ellos tienen, para calificar por el programa, tienen que tener educación preparatoria. El 60% tiene educación universitaria. Por lo tanto, de lo que se trata es de facilitar su incorporación y estamos convencidos que si regresan a México los Dreamers, es algo bueno para México. Puede ser un evento que al principio sin duda tenga obstáculos, pero a la larga son mexicanos valiosos que tienen mucho que aportar a la economía y a la sociedad mexicana. Lo importante es qué quieren hacer ellos y no necesariamente quieren regresar, al contrario, la mayoría quiere quedarse allá y tienen que tener el derecho a hacerlo. Menciona usted la ley SB4 en Texas y la caracteriza efectivamente como una ley grave. Así lo hemos expresado desde el principio, desde que se emitió esta ley, ha sido la posición pública de la Cancillería, y no solamente pública, sino en nuestro contacto con las autoridades del estado de Texas. Hemos participado en los procesos de litigio que afortunadamente han logrado invalidar algunos de los aspectos más graves de la ley, aunque el litigio no ha terminado. Este litigio seguramente terminará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y México habrá de participar en este proceso, por ejemplo, como lo hemos hecho en procesos anteriores, a través de los recursos conocidos como amigo de la Corte, en el cual México se pronuncia como un tercero interesado en este proceso. No habremos de escatimar nuestros esfuerzos diplomáticos y legales para combatir estas provisiones que creemos que son abiertamente discriminatorias, que facultan, por ejemplo, a que se detenga a la gente simplemente por un perfil racial, o que le dan enorme discrecionalidad a los oficiales de policía que no necesariamente están debidamente preparados para aplicar la ley con objetividad y sin sesgo racial o cultural. Tiene usted razón, existe el riesgo, ya lo he dicho aquí desde el principio de la comparecencia, de que la negociación del Tratado de Libre Comercio no conduzca al resultado que todos queremos y para el que estamos trabajando, que es un buen acuerdo, una nueva revisión, y tenemos que estar preparados para ello. Usted me hace una pregunta oportuna y puntual. ¿Qué pasa con el resto de la cooperación? Sería una ingenuidad pensar que el resto de la cooperación se mantenga igual. Terminar el Tratado de Libre Comercio sería un punto de quiebre negativo en las relaciones entre México y Estados Unidos, y creo que la disponibilidad de México, y así lo hemos hecho saber al gobierno de los Estados Unidos, para continuar en otros ámbitos de cooperación, naturalmente sería seriamente afectada, y es una variable que tiene que tomar en cuenta el gobierno de los Estados Unidos. Y además creo que el efecto sería duradero. Más allá de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, creo que la actitud entendiblemente de los mexicanos hacia cualquier tipo de cooperación con los Estados Unidos se vería seriamente afectada hacia adelante. Mire, con respecto a las declaraciones del día de hoy del presidente Trump, creo que algo que hemos aprendido es que no necesariamente las declaraciones corresponden a los hechos y a las acciones concretas. Insisto, México no va a negociar el Tratado de Libre Comercio en las redes sociales, ni en el Twitter, ni en el Facebook, ni tampoco a través de entrevistas periodísticas. Hay una mesa de negociación, hay un proceso formal, y a ese es al que nos atenemos, y ahí es donde habremos de expresarnos, y si el proceso termina bien o termina mal, será en la mesa de negociación. Finalmente, con respecto a China, creo que uno de los éxitos importantes de la política exterior del presidente Enrique Peña Nieto ha sido el fortalecimiento de la relación con China. Insisto, no solamente medido por el número de visitas y de encuentros, sino por cosas concretas. Tenemos un fondo de infraestructura entre México y China que no existía antes. Por primera vez, China está invirtiendo capital para proyectos de infraestructura y proyectos económicos en México. Es un fondo grande, son $2,000 millones que invierte China en México. Ya se han hecho las primeras 2 inversiones, una en telecomunicaciones y la otra en el sector energético. Tenemos ya la presencia de 2 bancos chinos, es algo que no se podía hacer. Gracias a la reforma financiera que fue aprobada por este Senado, se permite la presencia de bancos chinos en México. Están participando y están financiando muchas actividades relacionadas con la inversión china en México, y tenemos distintos proyectos de infraestructura. Creo que la asignatura pendiente es cómo lo hacemos para exportar más a China. Tenemos un déficit enorme en la balanza comercial. Somos el 6º mercado más importante para las exportaciones chinas, el 6º. $70,000 millones, y sin embargo apenas exportamos 5,000. Y si bien es muy alentador los pasos que hemos dado y reconocemos el liderazgo del presidente Xi en esta materia, ahí está la carne de cerdo, ahí está el tequila, quisiéramos exportar mucho más a China, y esta es la asignatura más importante, la asignatura pendiente hacia adelante. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, señor canciller. Tiene